Sí, un año y un año. día. ¿Cómo llega en imagen según tus trabajos? Bueno, para la opinión pública, la verdad, y para el gobierno, obviamente, en función de este resultado, es un año exitoso. Porque si nosotros miramos los 4 últimos gobiernos, todos al primer año, el de Cristina había caído 20 puntos y el de Macri y el de Alberto Fernández más de 10. Y Milei sale ganando. Empezó con 51, hoy está en 53% de aprobación. Y la verdad es que no ha tenido muchos altibajos. Es decir, hubo momentos en los cuales la gente no estuvo de acuerdo con algunas medidas, por ejemplo, el veto a los jubilados. Y el tema universitario. El tema universitario. El ajuste de tarifas monumental, el ajuste a los jubilados. Exactamente. Y entonces, a la clase media. Uno miraba el tema de los jubilados, el 67% no estaba de acuerdo. Cuando uno miraba el financiamiento universitario, casi el 60% no estaba de acuerdo. Y sin embargo, cuando uno miraba cómo impactaba eso en la aprobación de gestión, prácticamente nada. No se movió, o sea, estuvo entre 51 y 52, 53 todo el año. Muy, muy parejo. Y prácticamente todo de la misma manera. ¿Y por qué? Porque las expectativas siguen siendo muy altas. Cuando uno le pregunta si cree que las decisiones que está tomando, el rumbo que está tomando el gobierno es correcto, la verdad que entre muy correcto y algo correcto está el 70% de las menciones. Esto es muchísimo. O sea, ahí ¿no? también están los votantes de Unión por la Patria, ¿no? Sí, del peronismo, sí. ¿no? En el índice de aprobación de gestión uno ve cierta polarización todavía, él mantiene su voto, prácticamente el 90% de sus votantes, más del 90, el 94% aprueba, prácticamente aprueba el 90% de los votantes de Patricia Bullrich, es decir, los votantes del PRO en la última elección que tuvieron, o sea, antes del balotaje. Ahora, cuando uno mira los votantes de Sergio Massa, el 92% de los votantes de Sergio Massa no aprueba la gestión de Milei, ¿no? Entonces sigue estando muy polarizado, pero de todas maneras, bueno, los números son asombrosos. Y hay un tema en esto que no es menor, que es cuando la gente te tiene confianza, te da tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto? Porque también se ve en los niveles medio, medio-bajo, la gente empieza, no está enojada con Milei, pero empieza a decir, bueno, espero que el gobierno entienda que estoy haciendo un sacrificio muy fuerte, no sé cuánto más voy a aguantar, fue un año muy duro. Eso lo dice la gente. Sí, sobre todo en las clases medio-bajas. Claro. Pero no están enojados, ¿no? Y cuando uno le pregunta, la gente te dice, y bueno, va a pasar más de un año hasta que nosotros podamos ver algún resultado, sabemos que va a pasar más de un año. Cuando la gente no te tiene confianza, te pide el resultado en el momento. Ya, claro. Ahora, cuando te tiene confianza, te da tiempo. Y me parece que eso es lo que va ganando el gobierno, mostrando, obviamente, mostrando la baja de la inflación, mostrando el precio del dólar. A ver, mejor o peor para algunos sectores, evidentemente los exportadores. Bueno, esto va para... Pero el común de la gente tiene como algunos indicadores muy claros, que son el índice de la inflación, porque nos hemos acostumbrado a verlo todo el tiempo, y el precio del dólar. Vos te subís un taxi, o sea, vas a cualquier lado del mercado, saben cuánto está el dólar. Y además, antes de la elección, había habido mucho fantasma de, bueno, si gana Milei, dolariza, el dólar va a estar, no me acuerdo, 7.000, algunos dijeron 3.000, 4.000, 3.000, 4.000. Hoy miraba un índice, un ranking de consultoras de cuánto daban el dólar, ¿no? De acá, sí. Y hay algunas que lo daban en 5.000. Claro. Entonces, bueno, evidentemente, porque era, la verdad que a veces en eso, como no sabés qué medidas van a tomar ni qué es lo que van a hacer, una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace. Y en esto también es como que hay una diferencia. A ver, una de las cosas que la gente valora es que el presidente está haciendo lo que dijo que iba a hacer. No todo, ¿no? Porque uno por ahí recuerda el último tiempo de campaña y lo escucha a Emilio Campo hablando y explicando cómo iba a ser la dolarización. Eso y no cerrar pasó. el Banco Central. Cerrar el Banco Central tampoco pasó. Pero también el presidente te dice, ojo, que yo en campaña decía que iba a dolarizar, pero no inmediatamente. Pero no cuándo. Exactamente. Después de 2 años, después de 4 años. Claro. Bueno, es un camino. Como hay confianza, te dan tiempo. Okay. Y me parece que el gobierno lo que está haciendo también es entender que esto es un camino y que en ese camino es muy importante lo que pasa en la elección del año que viene. No es un tema menor, porque todos sabemos que si bien el gobierno hizo maravillas, digamos, con los pocos diputados y senadores que tenían, con acuerdo con el PRO, que le pasarán factura al PRO después o no, y eso veremos cómo termina.
la realidad es que la elección del año que viene, el gobierno tiene posibilidades de quedarse con un buen número de diputados y senadores. Claro. Cerca de los 80 diputados, ¿no? Sí, cerca, te diría que hasta de los 90, porque cuando uno hoy les pregunta a la gente... o sea, entre 80 y 90. Sí, ¿usted votaría por el gobierno en la próxima elección o en contra del gobierno? Hoy hay un 55% de la gente que te dice que votaría por el gobierno. Todavía falta un montón, ¿no? Sí. Y no se sabe aparte contra quién, entonces es muy difícil. Pero solo con esa pregunta te dicen un 55%. Uno, para hacer cálculos estimativos, dice, bueno, podría sacar entre 30 y 40. Con 40 se queda prácticamente con 89 diputados. 30-40%. Con 30 se queda con 72, 73. Y depende cómo vengan las provincias en las que se juegan los senadores, se puede quedar con 16 senadores. Mamma mía. El que más tiene para perder es Unión por la Patria, ¿no? Obviamente que es el que se tiene juega todo. Más en juego. Entonces, ahí se juega mucho. Entonces, pero bueno, ¿la oposición está atomizada? ¿O el voto opositor va a ir a Unión por la Patria? Yo te diría que hoy, como está la cosa, fundamentalmente va a ir a Unión por la Patria, porque el voto del PRO lo tiene el bastante absorbido, ¿no? El gobierno. Y por más que rompan y que no vayan con listas únicas, la verdad que es muy difícil. Por eso creo que también Milei está viendo qué hace y todo el mundo le pregunta, bueno, escuché que venía Expert, todo el mundo le pregunta qué van a hacer en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque están viendo cuánto mide el PRO en la provincia de Buenos Aires y si les conviene o no, porque también hay algo que tiene que ver con el relato. Y no quiero que suene como peyorativo. Yo creo que es importante para un gobierno nuevo tener un relato. Me parece que este gobierno trabaja mucho en el tema del relato. El mayor relato es la casta. El mayor relato es la casta. Entonces, siguen, hay que ver, bueno, cómo se puede sostener eso. Y me parece que van a preservar ese voto que votó contra la casta. Después, si hubiera elección el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, ¿no? Una cosa es lo nacional y otra cosa es la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están los números? ¿Lo mediste? Mira, nosotros no estamos midiendo escenario de intención de voto porque no sabemos ni contra quién medir. O sea, vos le preguntás a la gente hoy, ¿quién es el principal opositor a este gobierno? El 40% dice Cristina, el 22% dice Axel Kicillof. Bueno, Kicillof no va a ser... ¿sería lo mismo o no sería candidato, lo mismo? Pero que Cristina es muy posible que sí. El tema es qué posibilidad de dedo le queda a Cristina para decir, este es mi candidato. Porque la verdad que sí, pero las últimas experiencias han sido malas. Entonces, ¿y quién va a hacer la lista? ¿No? ¿La va a hacer solo Cristina? Otra vez, los diputados que terminan mandato son todos diputados de Cristina, prácticamente todos. Ella los va a volver porque a poner ella a todos. era la que hacía las listas. Claro. Entonces, y ella va a volver a hacer las listas, por eso volver a hacer las listas. No quiere las PASO. Por eso tampoco quiere las PASO. Claro. Entonces, la gente está de acuerdo con que, bueno, con la boleta única, con los cambios. Ahora, ¿va a haber PASO o no va a haber PASO? Si hay PASO, las PASO van a ser el 3 de agosto. Esto implica que a mediados de mayo estamos cerrando listas. No hay mucho tiempo. O sea, viene el verano y te queda más o menos como abril. Exactamente. Y ya ahí cerrás listas. Entonces, me parece que el gobierno está también en ese camino porque sabe que hoy por hoy tiene asegurados buenos números en la elección y de alguna manera, bueno, vos fíjate que sí, el gobierno termina diciendo que Macri, que le aprobó, prácticamente puso todos sus diputados para aprobar todos sus proyectos, es un amigo con el que come milanesas de vez en cuando tenga 90 diputados hay que ver cuál es el destino del PRO, ¿no? Claro, ese es Entonces, el tema. Bueno, eso hay que ver cómo sigue la película. Claro. Hoy, la verdad es que el gobierno tiene mucho apoyo todavía. La gente está pasando una situación difícil en muchos segmentos, pero no está enojado con el gobierno. Cree que es parte de lo que había que hacer. Y como cree que el camino es el correcto, como siente que el camino es correcto, le da más tiempo y apoya. Gracias, Marielé. No, por favor, a muchísimas ustedes. gracias, muchísimas gracias. Gaby. Sí, señor. Uno de los temas principales tiene